Hola, buen día alumnos, mi nombre es Luis Ernesto y el día de hoy veremos la justificación de la fórmula área y perímetro del triángulo. Primero, ¿qué es el perímetro? El perímetro se entiende a lo que lo rodea a una figura plana. Asimismo, en álgebra es la suma de los términos semejantes de dicha figura y se representa con la letra P. Sabemos que existen 6 tipos de triángulos: equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo y obsatángulo. Comenzaremos con la explicación del triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel que tiene 3 lados y ángulos iguales. Cada uno de sus ángulos miden 60 grados. El triángulo isósceles. El triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados y 2 ángulos iguales. Y estos son los que se encuentran en la parte inferior del triángulo. El triángulo escaleno. El triángulo escaleno es muy fácil de diferenciar de los demás triángulos, ya que este tiene todos sus lados y ángulos totalmente diferentes. Comenzaremos sabiendo la fórmula para sacar el perímetro. Comencemos con los 3 principales triángulos, que es el equilátero, isósceles y escaleno. Empecemos con la fórmula del triángulo equilátero. Existen 2 formas de representarlo. La correcta para este triángulo es perímetro es igual 3 por L, ya que sus lados miden lo mismo. Otra manera de representar su perímetro es sumando sus 3 lados. La fórmula del triángulo isósceles es muy parecida a la del equilátero. Existe una fórmula correcta para poder diferenciar el triángulo, que es perímetro es igual 2 por A más B, ya que tienen 2 lados iguales, o también sumando sus 3 lados. La fórmula del triángulo escaleno es la más sencilla de todas, ya que solamente este triángulo cuenta con una fórmula, que es perímetro igual a A más B más C, o sea, la sumatoria de todos sus lados. ¿Cómo aplicamos sus fórmulas? Las fórmulas se pueden aplicar haciendo ejercicios de diferentes tipos de triángulos para un mejor entendimiento. Existen otros 3 tipos de triángulos: el acutángulo, obsatángulo y rectángulo. A estos 3 tipos de triángulos se les conoce triángulos por sus ángulos. El triángulo rectángulo se denomina a cualquier triángulo que tenga un ángulo recto, es decir, que mida 90 grados. El triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel cuyos ángulos internos son agudos, ya que miden menos de 90 grados. Esto quiere decir que si un triángulo tiene los ángulos menor de 90 grados, será un triángulo acutángulo. La fórmula de perímetro para el triángulo acutángulo es perímetro igual A más B más C, ya que no tiene ningún lado igual y por lo tanto no se multiplica su fórmula. El triángulo obsatángulo. El triángulo obsatángulo es el triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, que mide más de 90 grados, y sus otros 2 ángulos son agudos, es decir, menor de 90 grados. La fórmula de perímetro para el triángulo obsatángulo es igual a la del triángulo acutángulo, ya que no tiene ningún lado igual y sus ángulos son totalmente diferentes. Hola, yo soy el profesor Diego Alberto Nájera López y hoy les voy a explicar qué es el área. Profesor, disculpe, ¿para qué sirve el área? Muy buena pregunta. Calcular el área es un papel importante en nuestra sociedad, ya que constantemente debemos calcular áreas. Para pintar una pared, comprar tela para realizar una prenda, lotear un terreno. Cada figura tiene una respectiva fórmula para obtener el área. El día de hoy les hablaré sobre el área del triángulo. La fórmula para obtener el área del triángulo es base por altura entre 2. Maestro, ¿por qué entre 2? Para calcular el área del triángulo vamos a partir del rectángulo. Sabemos que la fórmula para obtener el área del rectángulo es base por altura, así que descomponemos el rectángulo y lo dividimos en 2 triángulos semejantes. Esto porque debemos obtener la superficie del triángulo, y si no lo... Aquí les pondremos un ejemplo, el cual es un triángulo isósceles, del cual
Su base es de 10 metros y la altura de 17 metros. Primero multiplicaremos 10 por 17, el cual nos saldrá 170 y lo dividiremos entre 2 y nos saldrá 85 metros cuadrados de superficie del área. Hasta aquí se acaba la clase de hoy y recuerden seguir practicando porque es muy importante saberse todas las fórmulas del área de cada una de las figuras. Adiós.